Muy buenas, Mariola. Buenas. Muchos ya conocemos cuál ha sido tu andadura en las AMPAs, en el deporte escolar, pero muchas otras personas no te conocen. Cuenta un poco cuál ha sido toda esa trayectoria durante estos años. Pues todo empezó cuando mi hijo entró en infantil. Ujú. Ahí empecé yo a meterme en el AMPA. Estuve los 3 años, lo que pasa que el último fue el peor porque cerraron el colegio de mi hijo. Eh, lo luchamos, lo peleamos, pero al final no resultó nada bueno. ¿Y cuál fue tu propósito de entrar en ese AMPA? Pues el propósito fue el estar cerca de mi hijo. Era el primero que tenía, era su primera etapa y yo lo que quería era estar cerca de él en todas sus actividades y toda su educación. Bueno, termina esa etapa y ¿qué sucede a partir de entonces, ya en el nuevo colegio? Pues nada, que obviamente me vuelvo a meter en el AMPA porque como me gusta ese mundillo, me gustó Ujú. tanto, a ver, no la parte mala, sino la parte buena, entonces quise continuar en el nuevo AMPA Sí. y la verdad es que me gustó bastante, porque ahí entonces fue donde descubrí el deporte escolar Ujú. también, aparte de una serie de cosas que se tratan en los AMPAs, pero sobre todo el deporte escolar. Empezaron mis hijos a participar en ellos y la verdad es que me desviví mucho por el deporte en el colegio. ¿Consideras que el deporte escolar es fundamental? Sí, por supuesto. Cuando yo entré en el colegio, la participación en el deporte escolar era espectacular. O sea, eran unos números impresionantes, ya no solo de nuestro colegio, sino del resto de colegios. Lo malo es que a día de hoy todo eso se ha venido abajo Mm. y habría que hacer algo para mejorarlo, para que todos los niños, las nuevas generaciones que vienen, que, que participen en el deporte escolar, porque es básico para ellos empezar desde cero. Y yo creo que los colegios lo pueden conseguir. Bueno, hemos hecho un repaso pues, de las etapas infantiles hasta ya etapas más hacia la adolescencia, y los padres estáis viendo pues, cómo va transcurriendo esa etapa, bien en el colegio, bien en el deporte. ¿Cómo ves tú a día de hoy el ocio en la gente joven? ¿Cómo ves tú qué alicientes tienen a día de hoy una vez que terminan el colegio, alicientes de ocio para divertirse? ¿Cuál es tu opinión? Te lo digo en serio, una vergüenza. Una vergüenza porque no tienen nada. Tienen ahora mismo para divertirse ver partidos de fútbol o de baloncesto en las instalaciones deportivas de Aranjuez, es lo único que pueden hacer. No tienen una sala de cines, no tienen una bolera, no tienen una sala de recreativos, no tienen nada donde los críos puedan ir a divertirse y a pasárselo bien. Es o a ver deporte o a comerse una hamburguesa, sí, en eso no hay problema, pero en ocio no tienen absolutamente nada y es una pena porque los niños están paseándose por las calles sin más, pasando frío y sin poderse meter en ningún lado. Entonces, bueno, según nos has comentado, el deporte escolar es un aliciente para que a los niños muchas veces introducirles en el deporte. También es una manera de deporte no competitivo, en el que Sí. no es tan importante el estado físico o las aptitudes que se tengan para desarrollar Ujú. determinado deporte, sino que forma parte más de un desarrollo integral como persona, incluso de manera lúdica, que algo que por desgracia en el deporte competitivo pues se pierde, aunque también tenga un componente lúdico. Ujú. Y por otra parte, lo que nos comentas de la falta de ocio es quizá uno de los problemas generalizados que tiene Aranjuez. Y desde luego creemos que el Ayuntamiento de Aranjuez tiene que ser muchísimo más proactivo a la búsqueda del ocio joven. No basta solo con que las entidades privadas lo pongan en marcha, sino que el Ayuntamiento lo puede hacer de infinidad de maneras, no solamente desde el punto de vista cultural, abriendo bibliotecas o abriendo salas de juegos, sino también ofreciendo a la gente joven una formación, ofreciendo otras posibilidades de ocio, pueden ser concursos, pueden ser gincanas, y sobre todo evitando que el vano de edades, desde las edades muy tempranas a los adultos, todo ese intervalo de edades en los que no Ujú. tienen prácticamente en Aranjuez alicientes y tienen que ir fuera de nuestra ciudad, como por ejemplo un barrio como este puede tener un cine de verano, Sí. puede tener zonas de juegos, algo que se hace en las fiestas patronales, intentar prolongarlo durante todo el año para que durante todo ese año Aranjuez tenga algo que ofrecer a nuestra gente joven y no tengan que irse a otros municipios a crear riqueza y a buscar esos alicientes que aquí no tienen. Ujú.